buenos días a todos, todas. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a continuar en nuestro trabajo de esta cuestión del resumen, ya habiendo practicado esta parte de planeación, ¿no? De un resumen, de dilucidación de las ideas principales, etc. El objetivo de hoy es que escriban un resumen con ciertos intereses en mente para que empiecen a familiarizarse con maneras específicas de leer un texto, ¿no? Hasta ahorita lo que hemos trabajado más bien es maneras generales de leer un texto. Un poco la semana pasada ustedes también empezaron a meterse ya con cuestiones de temas, ¿no? De cómo separar esta cuestión de la voz del autor, por ejemplo, autora, y los datos, ¿no? Este tipo de cosas que ustedes hicieron la semana pasada, algunos, es lo que más me va a interesar hoy en términos de resumen. Esta manera específica de leer algo tiene varios componentes, no es solamente un interés en particular, sino también una carga o un trasfondo más bien disciplinario. Esta manera específica de leer algo es lo que diferencia la labor de nuestra disciplina de otras, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cada profesión tiene una manera de leer y de procesar textos, ¿no? Digamos, a lo largo y ancho de las disciplinas universitarias, ¿no? Hay distintas maneras de leer textos, de aproximarse a textos y de trabajarlos. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes piensan en científicos, científicas o ingenieros, ingenieras también, ellos hacen artículos académicos, por ejemplo, de 5 a 10 cuartillas, ¿no? En las que se sintetizan investigaciones enteras. Para nosotros, un artículo corto, en general, hablando de humanidades, un artículo pues va más bien como de 15 a 20 cuartillas, y uno largo pues es de 30 a 40, ¿no? La extensión ahí es bastante distinta. El principio es el mismo, ¿no? Es presentar una investigación con un argumento, con su soporte, pero el resultado es muy diferente. Y la lectura que cada disciplina hace de los textos que produce es diferente. En fin, quiero que lean y que discutan muy brevemente, como lo hicimos la semana pasada, ideas generales, ideas medianas, datos, de un texto que les voy a mandar ahorita por el chat. Es un texto un poco más complejo que el de Goya que vimos el lunes pasado. Bueno, la sesión anterior, más bien, hace un par de semanas, que iba a ser el lunes. Entonces, bueno, tengan en mente que van a tener que tener un poco más de cuidado para identificar las ideas más grandes sobre todo, ¿no? Hay varias, hay que tener cuidado en cómo las identifican y a la hora de hacerlo. Los voy a dividir en equipos para que esta vez quiero que lean juntos, quiero juntarlos en equipos para que lean juntos y que discutan sobre la marcha, ¿no? Que vayan diciendo, ok, ¿será esto una idea general? A lo mejor y no, una idea mediana, aquí qué opinan compañeros, compañeras, ¿es un dato, no? Etcétera. También hagan ese ejercicio en grupo. Y bueno, les voy a dar 15 minutos, si necesitan más no hay problema. Y igual que como ya establecimos la dinámica, yo me voy a quedar aquí en la sala principal. Cualquier duda que tengan, acudan aquí. Y bueno, cuando terminen, regresen igual a la sala principal. Ahorita es importante, quiero que tengan en mente que no quiero todavía que hagan el resumen, ¿no? Todavía no escriban un resumen, nada más hablen y discutan cuáles son más o menos, hagan notas si quieren, sí, eso sí, de cuáles son las ideas generales, ¿no? Ideas medianas, así, ¿qué identificarán ustedes en este texto en los mismos términos en los que trabajamos en las sesiones anteriores? Pero todavía no escriban el resumen, nada más discutan y ténganlo en mente antes de a la sala principal. ¿Queda claro cuál va a ser el ejercicio? ¿Hay alguna duda? No, ninguna. La lectora la enviará al chat, ¿cierto? Sí, ahorita se las voy a mandar, la estoy viendo. ¿Ya les llegó? ¿Todos pueden verla ahí? Sí. Muy bien, gracias.
Bueno, entonces les voy a mandar a grupos para que lean juntos, como les decía. Cualquier duda, cualquier cosa, aquí yo voy a estar. Hola, hola, buenos días. Hola, ¿Nos turnamos para leer párrafo y párrafo? Ok, está bien, falta gente. Mm, Hola, hola, nos turnamos para leer, ¿qué opinan? Bueno, tenemos que hacerlo. sí, ¿no entrará alguien más o algo así? Tengo duda. Generalmente son 5 o 6, ¿no? Son a veces de 4 a 5, pero no sé en cuántos los dividió ahora. Ok, pues... ¿Qué les parece si empezamos en un minuto? Cuando den 2 minutos de aquí. No, me parece bien. Vale, vale. Mientras vayan accediendo a la lectura, también la enviaron por WhatsApp. Ok, sí está pesado. Voy a pesado. Ahí voy a dejarla. Hola. ¿Ya empezamos, chicos? Sí, si quieres. Vale. ¿Alguno de ustedes podría empezar con el primer y segundo párrafo, tal vez? Si quieres yo. Vale, vale. Va. La llamada conquista de México, la guerra de 1519 a 1521, debe ser comprendida como el primero de una larga serie de conflictos políticos y territoriales que ha convulsionado a lo que hoy llamamos México en los últimos 5 siglos. Esos conflictos como la independencia, las largas guerras del siglo XIX y la revolución, incluso la rebelión zapatista de 1994, construyeron amplias coaliciones interétnicas que provocaron modificaciones del gobierno y de las relaciones sociales generales. De manera similar, la epidemia de viruela de 1520-1521, así como las diferentes enfermedades contagiosas que se propagaron entre los ejércitos enfrentados en el sitio de México Tenochtitlan y México Tlatelolco, deben ser comprendidas como las primeras en una larga serie de epidemias que han soltado desde entonces a las poblaciones amerindias y subalternas de lo que hoy llamamos México. En el periodo colonial tenemos los Cocolitzli de 1545 y 1576. Los divisores
Los diversos brotes que asolaron Yucatán en el siglo XVII, las sucesivas epidemias en otras regiones de Mesoamérica, así como las epidemias que acompañaron la colonización del norte desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. En el periodo nacional, las pandemias de tifo y otros males del siglo XIX, como el cólera y desde luego la pandemia del COVID-19 que nos afecta desde 2020. Mm, ok. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué rescatan de esos dos párrafos? Amanecimos participativas. A ver, entonces, bueno, del primero yo identifico como que en relación a la conquista o a México, han existido diversos conflictos políticos y territoriales, y estos fueron construidos a través de coaliciones interétnicas. Hola, ok, sí llegó alguien más. Y Espera, es que le estoy volviendo a leer. ajá, es en el primer párrafo. Y en el segundo básicamente habla o sea, como que en el primero habla de modificaciones que existió o que sufrió México a través de movimientos sociales. Mientras que en el segundo, también cambios, sin embargo, estos a través como de epidemias. ¿Sí decía epidemias? Enfermedades contagiosas. Sí, sí hace énfasis en las diferentes epidemias que ha habido en el país, empezando por la de viruela en 1520. Ujú, ok. ¿Algo más o continuamos leyendo? Creo que continuamos leyendo, ¿no? Ok, ¿eso es idea principal o idea secundaria o idea terciaria? ¿Ustedes cómo lo consideran? Yo creo que podremos identificar eso cuando ya terminemos de leer el texto y sacar las ideas, ¿no? Ya después ordenarlas Ok, por mayor o menor Ajá. relevancia. está Sí, bien. si quieren, de momento, pues nada, hay que irlas apuntando y ya después las separamos en principales, secundarias y terciarias. Ok. Fer, ¿puedes leer? Es que yo me ando vistiendo, sinceramente. Sí, sí, sí. No, no intentaré. Estoy todavía medio dormido. Ok, tú puedes. Ay, nos quedamos en el segundo, ¿verdad? Sí, estas diferentes epidemias. Estas diferentes epidemias tuvieron, sin duda, orígenes muy diversos y fueron provocadas por virus y bacterias muy distintas. En muchas de ellas ha jugado un papel fundamental la falta de inmunidad de las poblaciones amerindias frente a patógenos traídos de otras partes del mundo, que ha provocado que estos pueblos fueran mucho más afectados que los europeos y africanos. Esta trágica indefensión se repite cada vez que poblaciones indígenas relativamente aisladas entran en contacto con personas venidas de fuera. En las últimas décadas, por ejemplo, la gripe común ha tenido efectos devastadores en muchos pueblos del Amazonas. En 2020, todos los seres humanos experimentamos la misma vulnerabilidad al enfrentar un virus nuevo, el SARS-CoV-2. Sin embargo, esta diferencia en la inmunidad de las poblaciones no es toda la historia. Las epidemias no son solo fenómenos biológicos, sino también sociales y políticos. Sus causas, su desarrollo y sus impactos no están determinados solo por la virulencia de las enfermedades y la inmunidad y resistencia de los enfermos, sino por las acciones, omisiones y relaciones que existen entre las personas y las sociedades. Por eso he propuesto llamarlas epidemias colonialistas. Y bueno, viene el enlace. Ajá. ¿Qué opinan? ¿Qué rescatamos de esos dos párrafos? Primero que el tema central del texto va siendo la epidemia, ¿no? Más que la conquista que se mencionaba en el primer párrafo, ¿no? Porque habla de las epidemias más, en forma más general. Ujú. Sí, ya se está metiendo mucho en salud y dejó de lado básicamente las guerras y guerrillas.
Ajá, o bueno, más bien van de lado porque, pues, si bien habla de guerras, sí lo va relacionado con la entrada de extranjeros a una zona relativamente aislada. Ok. Y entonces del primer párrafo que podríamos destacar. Esta trágica... Bueno, justo a la mitad del párrafo dice, esta trágica indefensión se repite cada vez que poblaciones indígenas relativamente aisladas entran en contacto con personas venidas de fuera. También subraya falta de inmunidad de las poblaciones amerindias frente a patógenos traídos de otras partes del mundo y, como ejemplo, gripe común, efectos en Amazonas, bueno, pueblos de Amazonas. Sí, sí, siento que sí es esa la idea principal del tercer párrafo. Bueno, del primero de esta sección. Ujú. Vale, vale. ¿Y del segundo? ¿O opinan algo más del primer párrafo? Mm, no, Ok. Y del segundo, eh, Mm, Yo puedo destacar que en las epidemias se menciona aquí en el propio texto que no son solo fenómenos biológicos, sino también son sociales y políticos, ya por los efectos que causa en la propia sociedad y cómo nosotros podemos reaccionar a estos fenómenos que suceden durante las epidemias. ok. Entonces podría ser desde, bueno, algún verbo, no. Algo que permita unir y los últimos dos líneas del siguiente párrafo, es decir, por las acciones, omisiones y relaciones que existen entre las personas y las sociedades. Ya, las epidemias no son solo fenómenos biológicos, Ajá. también sociales y políticos, pues están determinados por las acciones, omisiones y todo eso. sí, sí que Vale. Empiezo con el tercer y cuarto párrafo. Sí. Bueno, la relación entre colonialismo y epidemias es causal, porque el primero produce las segundas. También es instrumental, pues el colonialismo facilita y dirige las epidemias a ciertos sectores de la población. Finalmente, es redundante, porque las epidemias han terminado por favorecer la expansión y el dominio coloniales. La relación causal entre el colonialismo y epidemias reside, desde luego, en la misma manera en que las enfermedades fueron introducidas a México y América. Muchas han sido resultado inmediato de las irrupciones de los europeos en tierras desconocidas, como en 1520 y en las sucesivas epidemias que acompañaron las campañas de conquista en todo México y en el resto de América. También son producto de los grandes movimientos de personas, migraciones y desplazamientos provocados por los procesos de dominación colonial y por la integración de nuevos territorios a la economía global, como los Cocoliztli de 1545 y 1576, o las pandemias del siglo XIX. En esta lista debe incluirse sin duda la pandemia del COVID-19, cuya vertiginosa aceleración fue producto de las redes tejidas por la globalización en las últimas décadas. En suma, podemos decir que los procesos de colonización y globalización son la condición inicial y necesaria para las epidemias colonialistas. Mm, Yo del primero que leíste rescato lo de la relación entre el colonialismo y las epidemias es causal, porque el primero produce las segundas. Yo siento que esa parte es como que una buena idea. Ok. Y ahí yo le agregaría también, bueno, e instrumental, y ya nos saltamos porque las epidemias han terminado por favorecer la expansión y el dominio coloniales. Sí. sí. Y ya está ahí del primero. Del segundo, Mm, ok.
Ok, del segundo yo podría identificar la relación causal entre colonialismo y epidemias reside en que han sido resultado inmediato de las irrupciones de los europeos en tierras desconocidas. Sí, sí, sí. Y Se recupera el punto de párrafos anteriores. Bueno, ya se eso, había introducido en párrafos anteriores, ¿no? Ajá, de hecho sí. sí. Después, el tercer párrafo. Mm, Pues relativamente hasta la primer coma también son producto de los grandes sí, movimientos de personas, migraciones y desplazamientos provocados por los procesos de dominación colonial y por la integración de nuevos territorios a la economía global. sí. Okay, y Ajá. Y digo, no sé cómo, si le quieran añadir los últimos dos renglones. ajá, desde podemos decir, ¿no? Ah, sí. Ajá, sí, sí, tal cual. Y continuamos. Yo continúo. Vale, vale. Las relaciones instrumentales entre epidemias y colonialismo incluyen la sobreexplotación a lo que fueron sometidos los pueblos indígenas bajo el régimen colonial, así como la disrupción y destrucción de sus ecosistemas por la introducción de nuevas especies animales y por la sobreexplotación de los recursos en sus territorios, minerales, forestales, hidráulicos y un largo etcétera. Las epidemias de 1545 y de 1576 cayeron sobre una población empobrecida en muchos casos, hambrienta en otros, desplazada en muchos más, víctima durante las décadas anteriores de guerras, batallas y todo tipo de disrupciones a su capacidad de producir alimentos. En resumen, estos procesos coloniales debilitaron a las poblaciones que enfrentaron el ataque de las enfermedades. Además, disminuyeron la posibilidad de respuesta colectiva ante la epidemia. Las sociedades indígenas, debilitadas por transformaciones abruptas, y sus élites, desplazadas o diezmadas por la persecución religiosa, tuvieron menos posibilidad de organizar la solidaridad colectiva fundamental para sobrellevar una epidemia. Buena parte de las muertes en las epidemias del siglo XV fueron por hambre y falta de cuidado. La analogía con las epidemias posteriores es evidente. Desde 2020, el COVID-19 ha afectado de muchas maneras más graves a las personas empobrecidas, marginadas y desplazadas. También han impactado con más fuerza a los países que han realizado cortes neoliberales en sus sistemas de salud, en los que no cuentan con redes de seguridad social eficientes. ¿Qué opinas? Pues yo puedo rescatar en el primer párrafo, mencionan mucho que los que son principalmente afectados son poblaciones que están pues, muy debilitadas por conflictos, guerras, y son principalmente las poblaciones que fueron explotadas durante el régimen colonial, como pueden ser principalmente los indígenas, que no están muy familiarizados con estas nuevas enfermedades. Okay. Del segundo yo podría rescatar esos procesos coloniales debilitaron a las personas, enfrentaron el ataque de las enfermedades y de ahí hasta donde está también. Además disminuyeron la posibilidad de respuesta colectiva ante la pandemia. Y luego buena parte de las muertes epidémicas hasta su punto. Ok. Y de ahí tal vez me saltaría
a quienes son los Más afectados. personas empobrecidas, marginadas y desplazadas. Después, países con recortes neoliberales en sus sistemas de salud y que no cuentan con redes de seguridad eficientes. Ajá. Ok. Sí. Continuamos, ya casi vamos 20 minutos. Nos chutamos. Daniel, ¿andas ahí? ¿O estás momido? Bueno, mueme. Empezamos de nuevo. Bueno, si gustan me chuto este párrafo, este granote. Otro elemento del colonialismo que ha favorecido la letalidad de las epidemias es la devaluación de la vida de las personas indígenas y marginadas, resultado de prejuicios racistas y clasistas. A nivel estructural, esto es resultado de la relación entre el colonialismo y la necropolítica, es decir, la utilización de la muerte como una forma de gobierno. La designación de poblaciones que merecen o pueden ser muertas o ser sometidas a esclavización, tortura, desplazamiento forzoso y violencia. La devaluación de las vidas de estos grupos hace que su muerte en epidemias sea más aceptable, que se hagan menos esfuerzos para evitarla, que sea vista como una fatalidad o incluso como un castigo. En el vocabulario del siglo XVI, los frailes hablaban de las epidemias que habían asolado a los indios por su paganismo y su amor al demonio, como había pasado con los egipcios en el siglo XIX. Como ha mostrado Perla Valero, Link, el impacto de las epidemias urbanas sobre la población pobre, mayoritariamente indígena de la Ciudad de México, sirvió para estigmatizarla, marginarla y desplazarla y someterla con frecuencia a violentas campañas sanitarias. En el siglo XXI, el COVID ha golpeado con saña a los grupos racializados y marginados de las naciones americanas, desde Estados Unidos hasta Argentina, incluyendo a México, desde luego, en parte porque en muchas de ellas hemos naturalizado la muerte de las personas de estos grupos, bajo el pretexto de la criminalización. Por ejemplo, ok, solo un link, ¿cierto? De un artículo. Sí. Ok. ¿Terminamos de leer de una vez? Bueno. Si quieren o quieren rescatar de este que fue un poco más largo. Pues yo rescataría hasta el primer punto y luego... Uy. Bueno, es que gran parte es desarrollo, ¿no? De la primera frase. ¿Qué caso también recuperar desde en el siglo XXI la COVID-19 ha golpeado con saña a los grupos racializados y marginados de las sociedades americanas? ¿Obra no? Sí. Sí, porque no hemos metido casi nada sobre lo de este siglo. Ok. Bueno, sí. Y ahí está criminalización, ¿no? Sí. Ok, continuamos. Sí, si quieres, ya leo lo que falta. Vale. Ok. Finalmente, y de manera más trágica, las epidemias colonialistas redundan en consecuencias favorables al mismo colonialismo. La caída de la población del centro de Mesoamérica en el siglo XVI redujo sin duda el cobro de tributo y la posibilidad de explotar el trabajo de los indios, pero liberó terrenos para el desarrollo de ranchos y las estancias españolas, de la ganadería y de las ciudades. También llevó a un reordenamiento territorial de los pueblos indígenas que garantizó su subordinación al régimen colonial. Esta crisis profunda, sin embargo, no significó la muerte de los pueblos indígenas, sino su reinvención étnica y social. Hay que recordar que la población indígena se comenzó a recuperar a partir de 1630, más o menos, y no fue menos del 90% del total de la Nueva España en el siglo XVIII.
La muerte de gran parte de la población de los irreductibles grupos chichimecas en la Edad Médica facilitó la colonización de esta región norteña. En el siglo XIX, las epidemias permitieron reordenar el espacio urbano, segregar los grupos racializados en zonas marginales, muchos ocupan hasta hoy. Las consecuencias del COVID-19 son impredecibles, pero ha producido ya un fuerte aumento de desigualdades sociales y ha afectado con más fuerza el bienestar de los grupos racializados y marginados, como sucedió con los pueblos indígenas en el siglo XVI y XVII. También ha provocado una fuerte reacción de los pueblos y grupos afectados en varios países. Esta es otra cara de las epidemias colonialistas: la voluntad de supervivencia, la capacidad de recuperación, las reinversiones creativas que han permitido sobrevivir a muchos de los grupos que las han padecido, aunque no todos, lamentablemente. Ese tesoro de conocimientos y habilidades serán fundamentales para el siglo que comienza, ante los embates de esta nueva epidemia colonialista. Perdón, no traigo mis lentes. Ok. Literalmente siento que todo el último párrafo es importante. ¿Todo el último? Ajá. Ok. ¿Ustedes qué opinan? Sí. Bueno, el primero, sí es cierto. ¿Te chutaste 3, cierto, Ana? Sí, Finalmente. Sí, desde el antepenúltimo. Ok. del primero yo pondría desde las epidemias colonialistas hasta indios. No, hasta el punto. Estas ciudades. Yo exactamente eso, pero como idea principal hasta colonialismo y ya después lo otro como idea secundaria. Ajá. Después del segundo. Yo lo pondría en el siglo XIX. Las epidemias permitieron reordenar el espacio urbano hasta el punto, hasta marginados, bueno, racializados y marginados. Bueno, que es el segundo punto. Ok. Yo lo dejé más o menos desde las consecuencias del COVID hasta el punto. Es decir, como que lo podría meter o justificar como las enfermedades o las pandemias en la actualidad. O el impacto del COVID. Que no hemos hablado mucho de él, pero bueno. Ok. Ok, que nos devuelven un minuto. Ante cualquier cosa, ¿quién habla? Quiero decir algo rápido, pero no es sobre el trabajo, sino otra cosa. Pero si ya tendrán grupo de WhatsApp o algo así, como soy de cursador. Ah, vale, ahorita te envío mensaje, ¿vale, José? Sí, está bien. Vale. Entonces nos vemos. Ya tenemos que salir de la sala, chicos. Sí, de todos modos, según nos íbamos a volver a reunir, ¿no? Dijo que ahorita era más de lectura. Ah, bueno, eso sí, pero por si pide algo, que quedemos sobre las ideas o algo así, o cómo nos desarrollamos. Ok, ¿qué grupo damos? ¿El 4? El 4. Ok. Vale. Ahorita nos vemos. Bye. Bye, bye.
creo que ya estamos todos de vuelta aquí. Espero que les haya ido bien con sus discusiones sobre esta lectura. Espero también que les haya parecido interesante. Lo que vamos a hacer ahora es, voy a formar nuevos equipos con los cuales van a hacer ahora sí un resumen del texto de esta lectura. Como hemos hablado ya, ¿no? Dependiendo de nuestros intereses, va a cambiar la manera de leer un texto y vamos a encontrar que lo importante para nosotros, ¿no? A la hora de leer un texto también va a ir cambiando. Aunque sí, ¿no? Por supuesto, va a haber múltiples coincidencias entre distintos intereses porque estamos abordando el mismo texto, ¿no? Aunque nosotros tengamos distintos tipos de preguntas frente a colegas, ¿no? Frente a compañeras, vamos a tener cosas en común, ¿no? Simplemente porque estamos abordando el mismo material. Cada equipo, ahorita de los que voy a formar, yo les voy a asignar una pregunta o tema que va a funcionar como sus intereses, ¿no? O sea, va a ser la clave bajo la cual van a ustedes abordar otra vez el texto, ¿no? El resumen, la estructura que ustedes ya hicieron, para hacer ahora sí un resumen. O sea, lo que van a hacer es hacer un resumen como lo harían normalmente, siguiendo sus esquemas de ideas, pero van a tener que poner atención especial a ciertas cosas. Entonces, voy a volver a hacer equipos, voy a hacer 8 equipos. Tengo 4 preguntas, por lo cual va a haber una pregunta a cada 2 equipos que van a compartir. Entonces, la idea es que ustedes hagan este resumen, volvamos a la sala principal y discutamos cómo es que hicieron este resumen cada equipo, comparar más o menos qué vieron diferente, a pesar de tener la misma pregunta, etc. El formato del resumen va a ser muy sencillo. Tiene que ser 7 líneas, quiero que en 7 líneas de Word me resuman el texto, 7 líneas máximo, ¿no? Teniendo en cuenta estos temas o las preguntas que les voy a asignar por equipo. Hagan uso de lo que hemos practicado hasta ahorita, ¿no? Desde esquemas, ¿no? Lo que discutieron con sus compañeros y las maneras de analizar y ver cómo está la estructura de los textos que hicimos la semana pasada también. Cuando terminen, igual asignen un representante de grupo quien va a presentar lo que hicieron. Les voy a dar como 20-25 minutos para hacer esto. Y cuando terminen, quiero que regresen a la sala principal. Igual, si necesitan un poco más, no hay problema, un poco más de tiempo, no hay problema, les doy un poco más. Entonces, sí queda clara la actividad. Yo ahorita les voy a dar las preguntas. ¿Tienen alguna duda de qué se va a hacer ahorita? ¿De qué van a hacer ahorita? No. Perfecto, gracias. Entonces voy a los nuevos equipos. Todavía no entren, les voy a... porque les voy a decir, si entran ahorita, yo les digo a quién les mando la pregunta a uno de sus compañeros, pero todavía no entren para que vean más o menos, ahorita yo les diga qué pregunta les toca. Entonces, va otra vez, voy a recrear los grupos. Ok, entonces, en el grupo 1 y 2, que van a estar, están Ana Carmona en el grupo 1 para que ahorita vean más o menos, les digan qué pregunta les toca, y está Asher en el grupo 2. A ustedes les va a tocar el siguiente tema para hacer el resumen. Esta es la que les toca a ustedes. Después, los siguientes 2 grupos, el grupo 3 y 4, están José Daniel y están en el equipo 3, y en el 4 están Jael, estás en el equipo 4. Entonces, a ustedes les va a tocar la siguiente pregunta.
Después, equipos 5 y 6 están Daniel Maldonado en el 5, está Jesús en el 6. A ustedes les va a tocar este tema. Y finalmente, en equipo 7 y 8, en equipo 7 están Alma Hernández, equipo 8 están Eduardo Rodea. Les mando su tema también. Muy bien. Ahora sí, pueden irse uniendo a sus grupos. Cualquier duda, ya saben, aquí voy a estar si necesitan que resuelva algo. De nuevo, ¿no? Rápidamente les repito, lo que tienen que hacer es resumir en 7 líneas máximo de un documento de Word, de Google Docs, donde quieran hacerlo, 7 líneas máximo. Tienen que resumir la lectura según estos. ¿Cómo voy al grupo? Creo que no nos mandó a los grupos nada más, creo que nada más los creo. Gracias, Ana. Sí, ya vi. Ahora sí va. Hola, hola. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, a todos los demás, es que el que me apareció en mi primera pantalla era Daniel. Pero también buenos días a todos. Buenos días, hola. Ok, chicos, tenemos que hacer entonces un resumen de 7 líneas y la pregunta, ¿sí la vieron? Sí, creo que tengo esta foto de ella. ¿Cuáles son las consecuencias de la llamada conquista de México en el presente? Sí. ¿Vale? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué opinan? Siete líneas yo lo veo como algo muy, muy corto, entonces debemos ser muy concisos en el resumen. Entonces yo creo que irnos directo al grano sería la mejor opción. Empezar con las fechas de la conquista, ir directamente con lo que desencadenó, como la disminución de la población indígena en México y la explotación de los recursos naturales, la introducción de nuevas especies y la destrucción de los ecosistemas. Y ya nada más para terminar, pues hay un segmentito que dice que en el siglo XIX la población indígena fue forzada a campañas sanitarias, fue estigmatizada, marginada y desplazada. Y por ahí yo siento que debería de ir la cosa. No sé cómo digan ustedes. A mí me parece bien, como dijo Jesús, que se haga el resumen, porque no nos da mucho, no tenemos mucho espacio para extendernos. Sí, pues yo también estoy de acuerdo que literalmente ya nos dio el resumen. Sí, bueno, también estoy de acuerdo. Sí, de hecho ya creo que ya lo tiene hecho él. Nada más sería alargarlo un poquito más. Vale. ¿Nos puedes dirigir un poco, Jesús? Pues Es que literalmente lo que dijiste es el sí, podríamos empezar con justamente la guerra de la conquista de México, Okay. poner los años. Sería algo así como la guerra de conquista de México de 1519 a 1521. Desencadenó una serie de sucesos para la población nativa de México o de Mesoamérica, si lo quieren ver así. Dichos, ¿cómo lo podremos llamar? Dichos sucesos
fueron la creación de epidemias, o bueno, la creación, no es que no se crean, no sé, distribución, la Propagación, ¿no? propagación, mira, es una buena idea. La propagación de epidemias, y podríamos poner la más representativa, que sería como la epidemia de viruela en 1520, 1521, en los sitios de México Tenochtitlán, o en el sitio de México Tenochtitlán. En el texto también menciona que el colonialismo causa epidemias y las epidemias al mismo tiempo favorecen el colonialismo. Pues podríamos tomar ese argumento y ponerlo con la epidemia de viruela de 1520-1521 favoreció la causa de los conquistadores, porque al verse expuestos a una nueva enfermedad en el sitio de México Tenochtitlán, provocó la enfermedad de la sociedad y la decadencia de la misma, para dar favor o darle más ventaja a los conquistadores, haciendo que fuera más fácil la caída de los ejércitos nativos de acá, o algo así. Ok. Entonces, vamos generando el... Podemos ir generando un borrador con lo que nos dijo. Ajá. Si quieren, yo lo voy anotando. Ok. ¿Cómo podría empezar? La conquista de México de 1519 a 1521 condujo diversos cambios en la población. Uh-huh. Sí. Después, aunado a la conquista, los españoles o los invasores trajeron pues sus bichos. Los invasores introdujeron sus, ¿cómo se dice? Sus enfermedades, ¿no? Patógenos. Ándale, patógenos. Me gusta esa palabra, patógeno. Suena profesional. Ok. Sus patógenos que no fueron bien recibidos por la población, especialmente los que, bueno, ahí nos ponemos a hablar de un poco de los que tienen menores recursos o que se encuentran más débiles. Sí. Ahí cuando pusimos lo de los patógenos externos, creo que podríamos poner también que se vieron muy afectados por la falta de inmunidad ante ellos. La falta de inmunidad de las poblaciones nativoamericanas ante los patógenos externos de los conquistadores provocaron en varias ocasiones epidemias que favorecieron a la conquista de los territorios americanos, como lo fue la epidemia de viruela de 1520-1521 en el sitio de México de Tenochtitlán. Creo que es una buena oración.
Podría ser, aunque creo que no nos va a servir de mucho hablar de eso. Bueno, o sea, lo último, lo del ejemplo de México Tenochtitlan en bla bla bla. O sea, lo podemos abarcar, pero con la pura enfermedad y fecha. Pues, no tanto Ok. profundizar. Ok. Marco, tú eres quien está haciendo el resumen, ¿cierto? Sí, pero ¿me puedes repetir lo último que dijimos? ¿En lo que quedamos? ¿Cuál? Lo de la falta de inmunidad de las poblaciones nativoamericanas ante los patógenos externos de los conquistadores. Sí. La falta de inmunidad. Falta de inmunidad. Las poblaciones nativoamericanas ante los patógenos externos de los conquistadores favorecieron a la conquista de los territorios americanos. Pero entonces, si ponemos el ejemplo de la viruela, o esa ya no la saltamos. Por la longitud del texto que nos piden, yo diría que saltárnosla. Sí, no la saltamos mejor, tienen razón. Ajá, porque ahorita nos están preguntando en consecuencias de la llamada conquista de México en el presente. Que de hecho yo creo que ya debemos de irlo abarcando. A ver, Sí. ¿puedes leer qué llevas, Marco? Sí, lo andaba cambiando un poco. Puse que la conquista de México produjo diversos cambios en la población. Aunado a esto, la falta de inmunidad de los grupos contra los patógenos. ¿Cuál es la...? Los patógenos, ¿cómo era? A ver, yo he puesto esto. La conquista de México, la guerra de 1519 a 1521, condujo diversos cambios en la población de México. Aunado a ello, los invasores introdujeron patógenos que no fueron bien recibidos por la población, favoreciendo así la conquista de sus territorios, o de los territorios americanos. Te digo lo que tenía antes de cambiarlo todo. Uh-huh. La conquista de México, me falta poner la fecha, produjo diversos cambios en la población. Aunado a esto, los invasores introdujeron sus patógenos afectando los grupos, en especial con menor cantidad de recursos y falta de inmunidad. Okay. Después, ya podríamos empezar a hablar de las problemáticas del medio, ¿no? Como por ejemplo, siendo a través del tiempo las epidemias causantes de la disminución de las poblaciones indígenas. Sí, me gusta. ¿Cómo? Es que se me trabó un poco. Siendo a través del tiempo las epidemias causantes de la disminución. O quieren poner, siendo durante los siglos, no sé cuáles siglos, las epidemias causantes de la disminución de las poblaciones indígenas. Si ponemos lo de los siglos, para no ser como números, podríamos ponerle
en los siglos siguientes o en los siglos después de la conquista O en los últimos siglos. o en después los de la últimos conquista. siglos también, Advenideros. siglos venideros también, las epidemias. Ujú. O también podríamos mencionar ahí que las epidemias han servido, como lo mencionaba en el texto, que como herramienta de necropolítica, algo así me parece, decía, que aparte de que con las epidemias se conseguía marginar, reducir la cantidad de sectores vulnerables, también servía como para usarlos como si fueran muertes aceptables, por decirlo así. ¿Qué opinan? Sí me gusta la idea porque de hecho es algo que hasta la fecha sigue pasando, que por ejemplo las poblaciones marginadas en México son por ejemplo ahorita en la del COVID, son a las que menos le importaban, ¿no? O sea, no tenían acceso en las comunidades del interior de la República a los recursos médicos, por ejemplo. Pero no sé cómo meterla en el texto y menos porque no sé cuánto llevamos, pero según yo siento que llevamos como 4 de las 7 líneas. Yo siento que llevamos como 5 o 6 líneas. Unos 4, nada más. ¿Sí? Nos quedan 3. Sí. Ok. Ahorita ya nada más es hacerlo lo más conciso que podamos. Para retomar, como dijo Daniel, de que en los siglos venideros, o como lo pusiéramos, las epidemias causaron la disminución de la población indígena. También podríamos, como decía, ajá, la población indígena a raíz de las pandemias se vio estigmatizada, marginada, desplazada y sometidas a campañas sanitarias de manera forzada. Eso lo podríamos, siento que eso es muy, muy enfático porque da una fecha, en el siglo XIX. ¿Cómo me podrían, Oye, Marco, ¿puedes cómo lo podrían compartir meter ustedes? pantalla? Perdón. Sí, sin problema. Ok. Entonces, ¿en qué te gustaría enfocarte, Jesús? A ver, aquí está. A ver. Ay, ¿cómo lo dicen esto? Sentido, ¿no? Bueno, soy Pero es que ustedes díganme qué le cambio, qué le muevo, qué diversos cambios en le quito. una de estos invasores. Los patrones afectando la distribución, menor cantidad de recursos y la falta de inmunidad, siendo entre los últimos siglos los causantes de la diversión. A ver, mira. ¿Dónde está? ¿Se puede? Ok. Mira, yo puse... Siendo durante los siglos venideros. O advenideros, ¿cómo lo pusiste tú? Ok, donde durante los últimos siglos. Las epidemias, las causantes de la disminución de poblaciones indígenas, pues estas perjudican a personas empobrecidas, marginadas y desplazadas. Entonces le cambio lo último. Bueno, esto lo puse previo. No, o sea, déjalo, pero yo creo que aparte, ¿no? Como que ya tendiendo al final, en nuestra conclusión.
Entonces, ¿qué más le podemos agregar ya para empezar a formar la conclusión? Lo que había dicho Daniel estaba bien. Ahorita ya no me acuerdo cómo lo dijo. ¿Lo puedes repetir tantito, por favor, Daniel? ¿Qué era? ¿Recuerdas? Más o menos, ¿dónde iba? Lo último que dijiste. Siendo durante los últimos siglos las epidemias causantes de la disminución de poblaciones indígenas, pues estos perjudicaban a personas empobrecidas, marginadas y desplazadas. Esa parte. Pues estos perjudican a personas empobrecidas. ¿Cuáles son las consecuencias de la llamada? Ok. Como tal, ¿cuáles son las consecuencias? Personas empobrecidas, marginadas y desplazadas. ¿Cuáles son las consecuencias de la llamada conquista de México en el presente? ¿Esa era la pregunta? Sí, esa era la pregunta. O sea, ya como manera de conclusión, con lo que tenemos podemos hacerlo. Si tenemos... Ajá, ya como conclusión cerramos. O sea, quedamos en el clavo. Ya nomás nos falta cerrar. Ajá. O sea, ya tenemos todo, lo único que falta es pegarle al clavo. Ok. Podríamos poner el final del primer párrafo, perdón. Dice coaliciones interétnicas que provocaron modificaciones de gobierno y de las relaciones sociales generales. Podríamos poner relativamente eso. Tras el desarrollo de coaliciones interétnicas, sucedidas a lo largo de estos 5 siglos. A ver, ¿cómo? Tras el desarrollo de coaliciones interétnicas, ahí podríamos poner un paréntesis, poner tanto por guerras como por desarrollo de sociedad, ¿no? Sí. ¿Me escucho bien? Sí. Sí, bro. Bien, bien. Desarrollo de la... A lo largo de estos 5 siglos... ¿Qué se ha generado?
quiere tender hacia qué? Porque podríamos tender hacia, bueno, estos son dos posibles mundos. Según la lectura, se habla de el detrimento, no, la racialización hacia las poblaciones indígenas. ¿Quiere entender a eso o hacia otra consecuencia de la llamada conquista de México en el presente? La interculturalidad, es decir, una población diversamente cultural. Pues eso formó parte de la interculturalidad. Pero también podemos continuar esta idea de, ¿cómo se llama? El desarrollo de conexiones técnicas, ya que en la actualidad también se ha llevado a cabo eso, justamente para enfrentar el COVID. O se supone que se hizo eso, de acuerdo a la visita de algo. Ok, entonces, ¿qué más pondríamos ahí en el texto? O sea, podemos poner que durante tanto en esa época colonial como en esta, se han formado este tipo de coaliciones. Ok. Entonces... ¿Cómo lo ven así? Como en la conquista donde dice como en la conquista, pones entre comas. Bueno, es todo. Muy bien, gracias, Balam. Ahí creo que ustedes hicieron un par de líneas más, ¿no? O una línea más, creo, de la que les pedí, ¿no? Entonces ahí también tengan cuidado, siempre acótense a si la instrucción son 7 líneas, hagan 7 líneas, ¿no? Etcétera. Bueno, equipo 8, que es el de Edgar, Eduardo, Mariana y Susana, adelante. Sí, ¿se lo presento? Sí, adelante. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Bueno, los diversos brotes que asolaron Mesoamérica y las sucesivas epidemias en otras regiones de la Nueva España, así como las epidemias que acompañaron la colonización del norte desde el siglo XVI hasta el XVIII, han definido en gran medida la suerte de las sociedades indígenas, en buena medida marginados. La colonización diezmó y desplazó a poblaciones indígenas. Su especial impacto en los grupos marginados responde a una desigualdad histórica, empezando por la falta de inmunidad ante patógenos extranjeros, la devaluación de vida y segregación hasta la marginación urbana a partir del siglo XIX. Muy bien, gracias, Eduardo. Bueno, aquí, ¿no? La pregunta principal, bueno, el tema con el que abordaron ustedes este texto, ¿no? Que es la desigualdad histórica de grupos marginados, si se fijan, son muy similares
¿no? Estos dos resúmenes son bastante similares. En ese sentido rastrean bastante bien, ¿no? Ponen un énfasis en que hay una relación directa entre esta cuestión de la marginación social y las sociedades indígenas, ¿no? Los cambios que los cambios que conllevaban las pandemias en estas sociedades. Entonces, ahí creo que lo hicieron muy bien, creo que no tendría realmente mayor comentario, ¿no? Solamente a que pongan atención en el equipo de Balam, ¿no? Que se pasaron un poquito, ¿no? de las líneas, ¿no? Que yo les había pedido. Entonces, ahí igual, ¿no? Siempre que ustedes tengan un cierto límite para hacer ciertas cosas, siempre intenten respetarlo. Es difícil, yo sé que es difícil escribir poco sobre un texto, escribir poco siempre es más difícil que escribir mucho, pero bueno, les hago énfasis en esto para que lo tengan muy en mente. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ya casi son las 10, entonces, bueno, realmente con estos últimos dos equipos no tendría mayor comentario. Creo que lo hicieron bien, ¿no? Sintetizaron lo que importaba, digamos, de este texto. Si nosotros lo abordábamos desde este tema, creo que lo sintetizaron bastante bien, encontraron las ideas generales. Creo tal vez que, por ejemplo, el equipo de Eduardo metieron más datos, no metieron más cosas específicas. El equipo de Balam lo hizo de una manera más general, ¿no? Entonces, bueno, ahí está bien, ¿no? Digamos, estos dos enfoques también es lo que hemos visto a lo largo de esta sesión con los distintos equipos, las aproximaciones de distintos equipos. Hay unos más específicos que otros por diversas razones, pero digamos, eso ya lo iremos trabajando después. Muy bien, pues entonces ya los dejo ir. Nos vemos el miércoles para trabajar otro texto. También ya está en el Classroom. Para trabajar otro texto, continuar un poco este tema de Zapata. Igual, quiero que vean otra perspectiva, una perspectiva distinta sobre el mismo tema, ¿no? Para que sigamos viendo esta cuestión de resúmenes, cómo nos aproximamos a un texto, sintetizarlo, etc. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta de todo esto hasta aquí. ¿No? No, profesor, por mi parte no. Perfecto. Balam, adelante, levantaste la mano. Sí, no es sobre este tema, en realidad es un poco más sobre la clase porque me acabo de inscribir, entonces si quiere, creo que Susana tiene otra pregunta del tema, me imagino. Entonces si quiere que la pregunte ella y yo al final que vayan saliendo los compañeros, si quiere. Ok, sí, está bien. Susana, adelante. El texto es el zapato de Diego, ¿no? Para el texto para el miércoles. Susana, te escuchas muy bajito, no te alcanzo a escuchar realmente lo que dijiste, no agarro nada de lo que dijiste. Vas a acercarte más al micrófono. ¿Está mejor así? Sí, ahí. Ok, mi pregunta era si el texto para el miércoles es lo del zapato de Diego, ¿verdad? No, otra vez como que el micrófono, no sé qué pasó, pero pregunta no, si el otra texto del miércoles es el de Zapata Vive. Es que ya había puesto usted un texto de Zapata en el grupo. Sí, en el salón. Sí, es otro texto de Zapata. Es la que dice lectura 3, agosto 25. Es el Zapata de Diego. Okay. Se llama el texto. Zapata Vive. Bueno. Sí, es ese. Uh-huh. ¿Se van a comparar ambos textos? Vamos a trabajar este texto, no vamos a compararlos necesariamente, vamos a abordar este texto para un poco lo que hicimos la semana pasada en términos de estructura. Vamos a hacerlo más o menos algo así, pero vamos a hacer algo así también. Van a ver ustedes, simplemente porque ya leyeron el otro, van a ver ustedes cómo se comparan estos textos, pero más o menos lo que vamos a hacer. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Gracias a todos. Que estén muy bien. Y Balam, adelante. Ya. Gracias, profesor. Gracias, profe. Que tenga buen día.